Marcus M. Rodríguez estaba teniendo uno de esos días que lo hacían cuestionar cada decisión de su vida. De pie en la cocina manchada de grasa de Big Pete's Burgers and arrepentido, vio como su última obra maestra culinaria, una hamburguesa con queso y tocino con papas fritas cortadas a mano, era devuelta porque el cliente la quería más hecha, a pesar de haberla pedido bien hecha. 32 años, murmuró Mac para sí mismo, tirando la hamburguesa perfectamente cocinada a la basura. Graduado de la escuela culinaria, soñador con el premio James Beard. Y aquí estoy, explicándole a Karen, de contabilidad, porque su hamburguesa no puede estar bien hecha y sangrando. Fue entonces cuando la nave aterrizó. No se estrelló, aterrizó justo en el estacionamiento de Big Pet, lo cual ya era impresionante considerando que los baches que había afuera podrían tragarse un Honda Civic. La nave parecía como si alguien hubiera tomado una catedral gótica y le hubiera enseñado a volar. Todo torres y ángulos dramáticos que gritaban, nos tomamos muy en serio. Los extraterrestres que emergieron fueron aún más dramáticos. Imagínate una mezcla entre una mantis religiosa y alguien que compra exclusivamente en Hot Topic y ya tienes la mitad del camino. Vestían túnicas negras que ondeaban con el viento inexistente, y sus cabezas alargadas les daban una expresión perpetuamente crítica. Perfecto para la atención al cliente. La verdad. Su líder dio un paso al frente, extendiendo los brazos en lo que Max supuso que era un saludo o una amenaza. Es difícil saberlo con extraterrestres. Saludos, asentamiento humano primitivo. Soy el embajador Crex del Consejo Cepreano. Venimos en busca de intercambio cultural. Big Pete, que había estado fumando detrás del contenedor, dejó caer su cigarrillo. Ah, Mac, ocúpate tú de esto. No me pagan lo suficiente para los extraterrestres. Max se limpió las manos en el delantal y salió porque, al parecer, su día necesitaba más complicaciones. Bienvenidos a la Tierra, supongo. ¿Tienen hambre? Tenemos una oferta especial de 2 por 1 en hamburguesas decepcionantes. El embajador Crex ladeó la cabeza, consultando lo que parecía un iPad espacial. Buscamos un humano para nuestro programa de intercambio cultural. Nuestro proceso de selección ha identificado al candidato ideal. Miró directamente a Mac. Felicidades, Marcus Rodríguez. Has sido elegido. ¿Para qué exactamente? Un gran honor, dijo Craig, lo que en la experiencia de Mac solía significar lo contrario. Te unirás a nosotros en Séparos Prime para nuestro festival más sagrado, el festín de la tierna gratitud. Detrás de Cres, otro extraterrestre tomaba notas. Fíjate en el marmoleado, susurró. Excelentes frases de estrés del trabajo en el servicio de alimentos. Esta ha sido debidamente suavizada por las circunstancias de la vida. El instinto de supervivencia de Max, embotado por años de servicio al cliente, pasó por alto por completo esta señal de alerta. En cambio, escuchó festival y festín sagrados y pensó en su sueño de cocinar para un público agradecido. ¿Quieres que cocine para tu festival? Por así decirlo, dijo Craig con lo que podría haber sido una sonrisa. Nuestro sistema de lotería te seleccionó específicamente. Muy científico, completamente aleatorio, definitivamente no se basa en tu proporción de músculo a grasa ni en tu reciente aumento de sazón inducida por el estrés por trabajar en el servicio de alimentos. ¿Sazón inducido por el estrés? Una exquisitez en nuestro país. Los demás extraterrestres asintieron con sabiduría, tomando más notas. ¿Hablamos de la preparación del adobo?, preguntó uno. Todavía no, siseó Crax. Sensibilidad cultural. ¿Recuerdan? Mac, sin embargo, ya estaba planeando mentalmente su menú. Después de años de preparar hamburguesas para quienes creían que el ketchup era una verdura, la oportunidad de cocinar para una civilización extraterrestre parecía un sueño hecho realidad. ¿Cuándo nos vamos? ¿Y puedo llevar mi equipo? Tu equipo, mi ahumador, mi colección de especias, mis cuchillos, ya sabes, lo bueno. Tengo una receta de aliño seco que te cambiará la vida.
Los extraterrestres intercambiaron miradas. Uno de ellos tomó nota. Humano se ofrece a alinearse. Por supuesto, dijo Craig. Traigan lo que crean que mejorará la experiencia. Matt sonrió por primera vez en meses. Denme una hora para empacar. Mientras volvía corriendo a buscar sus cosas, echó de menos a los extraterrestres, entusiasmados, hablando de participar y alinearse. Big Pete, sin embargo, captó suficiente como para decidir que era un buen momento para una larga pausa para fumar en otro estado, posiblemente en otro país. Mac apareció una hora después con su tesoro, un ahumador offset hecho a medida que él mismo había soldado, junto con 2 hieleras llenas de condimentos, salsas e ingredientes secretos. Esta maravilla puede ahumar una falda entera en 12 horas, dijo, acariciando el ahumador con cariño. Lento y lento. Ese es el secreto. Qué maravillosamente apropiado, murmuró Cracks. También preferimos que nuestras comidas se preparen despacio, muy despacio, con mucha anticipación. Por fin, alguien que aprecia el arte, dijo Max, mientras cargaba su equipo en la nave con la ayuda de unos tripulantes extraterrestres con aspecto muy confundido. Mientras la nave se preparaba para el despegue, Max se acomodó en lo que supuso que era un asiento de pasajero, pero en realidad era una bandeja. Miró por la ventana como la tierra se encogía a sus pies y se sintió optimista por primera vez en años. Detrás de él, el embajador Krex ya estaba redactando su informe. Espécimen adquirido con éxito. El humano parece ansioso por participar en el proceso de preparación. Traigan condimento extra. Iba a ser un viaje interesante. El viaje a Séparos Prime duró 3 días, durante los cuales Max pasó la mayor parte del tiempo en lo que creía que era la cocina de la nave, pero que en realidad era la cámara de preparación de alimentos. Los alienígenas lo observaban fascinados mientras organizaba sus especias alfabéticamente y explicaba la diferencia entre adobos secos y adobos húmedos a cualquiera que quisiera escucharlo. Mira, la clave de una buena barbacoa es la paciencia, dijo Max, sosteniendo una botella de su adobo seco característico. No se puede apresurar el sabor. Tiene que penetrar profundamente en la carne. Descomponer esas fibras duras. Hacer que todo quede tierno y jugoso. Los alienígenas tomaron notas detalladas. Cuando finalmente llegaron a Cepos Prime, M echó un primer vistazo a su nuevo hogar temporal a través de la ventana de la nave. El planeta parecía como si alguien hubiera decorado la portada de un álbum de death metal con iluminación ambiental. Oscuras agujas se alzaban hacia un cielo rojo sangre, y todo parecía diseñado por alguien que consideraba siniestro un estilo de diseño de interiores. Encantador, dijo Max. Muy atmosférico, ideal para un restaurante temático. El embajador Krex prácticamente ronroneó. Creemos que nuestra cocina local les resultará memorable. La plataforma de aterrizaje estaba rodeada de lo que Mac generosamente asumió que eran comités de bienvenida, aunque parecían más bien reunidos para una ejecución pública. Cientos de sapirianos se habían reunido, todos con sus dramáticas túnicas negras y portando lo que parecían ser cubiertos. Vaya, las noticias corren rápido por aquí, dijo Max, saludando a la multitud. Varios alienígenas se desmayaron. Fue entonces cuando conoció el establecimiento culinario local. El chef Gornek se acercó con la arrogancia de alguien cuya cocina nunca había sido criticada, principalmente porque las críticas solían convertirse en ingredientes. Tenía la complexión de un linebacker estirado en un potro medieval con 4 brazos que terminaban en garras tan afiladas como para cortar en juliana una zanahoria o una vértebra con la misma eficacia. Así que tú eres el humano que cree que sabe cocinar, dijo Goruk, con la voz como grava en una licuadora. No creo que sepa cocinar, respondió Mac alegremente. Sé que sé cocinar. 20 años de experiencia, escuela culinaria y un ahumador que a estas alturas es básicamente un artefacto religioso. A continuación llegó la sacerdotisa Velcra, que parecía tallada en obsidiana y decepción. Sus 6 ojos brillaban con el fervor de alguien que se tomaba muy en serio la preparación de la comida.
El festín sagrado requiere una preparación precisa, dijo. Cada detalle debe ser perfecto para el consumo ritual. Totalmente de acuerdo, dijo Max. Por eso traje mi termómetro para carne. El control de la temperatura lo es todo. Finalmente, el capitán Tane dio un paso al frente. A diferencia de los demás, parecía escéptico en lugar de hambriento. Su porte de guerrero sugería que había visto suficientes batallas para reconocer cuando algo no cuadraba. Humano, ¿entiendes por qué estás aquí? Intercambio cultural, dijo Max rápidamente. El embajador Krax lo explicó. Estoy aquí para cocinar para tu festín de tierna gratitud. Hablando de eso, ¿cuántos invitados hay? Necesito saber cuánta falda ahumar. La multitud murmuró con entusiasmo. Alguien gritó, se ofrece a prepararse él mismo. Mac asumió que era un error de traducción. La expresión del capitán Tne se volvió más preocupada. Humano, quizás deberías. Basta, interrumpió Gorak. Déjanos mostrarles a nuestros invitados la cámara de preparación. Condujeron a Mac por la ciudad, que parecía haber sido diseñada por alguien que consideraba que acogedor era una mala palabra. Cada edificio parecía inclinarse hacia adentro amenazadoramente, y los vendedores ambulantes vendían cosas que sospechosamente parecían partes de cuerpos. Mac, sin embargo, estaba demasiado ocupado admirando la arquitectura como para notar los detalles. Muy gótico, comentó. Realmente se compromete con la temática. La cámara de preparación resultó ser una enorme cocina que parecía diseñada por torturadores medievales con aspiraciones culinarias. Parrillas rudimentarias, cuchillos oxidados y lo que parecía una colección de rejillas extensibles cubrían las paredes. En el centro había una mesa que definitivamente no era para preparar comida. A menos que la comida fuera de tamaño humano. De acuerdo, dijo Max, inspeccionando el espacio. Esto va a necesitar algo de trabajo. ¿Dónde está el sistema de ventilación? Control de temperatura, protocolos de seguridad alimentaria. Los extraterrestres intercambiaron miradas. El chef Gornek dio un paso al frente con lo que Mac luego descubriría que era un cuchillo de carnicero del tamaño de una raqueta de tenis. La preparación es sencilla. Primero, aseguramos el ingrediente para que no se escape. ¿Escape? Mac parpadeó. ¿Por qué se escaparía el ingrediente? ¿Qué están cocinando? Langostas enojadas. Entonces, continuó Gorn, levantando el cuchillo. Comenzamos el proceso de ablandamiento. Fue entonces cuando varias piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Mac. La selección de la lotería basada en su condimento inducido por el estrés. Los comentarios sobre el marmoleado y la proporción de músculo y grasa. El enorme cuchillo que se estaba preparando. Le apuntó a la cabeza. Ah, dijo Max con calma. Ah, ya veo. Son caníbales. Y yo no soy el chef. Soy el plato principal. Toda la sala quedó en silencio. Gorak se detuvo a mitad de su ataque, aparentemente sin esperar una respuesta tan comedida. Mac volvió a mirar a su alrededor, esta vez viendo realmente las decoraciones de hueso, los utensilios de cocina de tamaño humano y el obvio altar de sacrificios disfrazado de mesa de preparación. Bueno, esto es incómodo. La sacerdotisa Belcara dio un paso al frente, sus 6 ojos brillando aún más. No temas, ingrediente honorable. Tu sacrificio alimentará a nuestra gente. Y espera, interrumpió Mac, levantando una mano. Antes de que empieces con todo el asunto del sacrificio ritual, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo está tu panorama gastronómico aquí? En cuanto a calidad. La pregunta claramente no estaba en su guión habitual antes de comer. Gornek bajó un poco su cuchillo. ¿Nuestro panorama gastronómico? Sí, estás cocinando. ¿Cómo lo calificarías? Escala del 1 al 10. El chef Gornek se hinchó de orgullo. Soy el mejor artista culinario de Seporos Prime. Mi sorpresa de hígado gritón ha ganado premios.
Sorpresa de hígado gritón. Repitió Mac. Cierto. ¿Y tu condimento? Caza, variedad de especias, técnicas de cocina. Usamos sal, dijo Gornek a la defensiva. A veces añadimos los gritos para darle más sabor. Mac asintió lentamente. Sal y gritos. Eso es. Es tradicional. Apuesto a que sí. Mac miró a su alrededor una vez más, y luego tomó una decisión que o bien le salvaría la vida o bien lo mataría de una forma más creativa. Bueno, la cuestión es la siguiente. Claramente se esforzaron mucho en la preparación de este festín, y lo respeto. Pero creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. ¿Oportunidad? Preguntó el capitán Tane, dirigiendo su mano hacia su arma. Quieren comerme, ¿verdad? Bien. ¿Pero no preferirían comer la mejor versión posible de mí? Max señaló su ahumador, que los alienígenas habían traído diligentemente. Hablo de sabor auténtico, técnica auténtica, el tipo de cocina que no solo te llena el estómago, sino que te llega al alma. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír una mandíbula caer. Propongo un trato, continuó M. Denme una oportunidad para mostrarles cómo es la cocina de verdad. Me gusta. Si mi comida no es mejor que lo que Goruk ha estado sirviendo, entonces pueden continuar con todo el asunto del banquete de sacrificio. Pero si gano, hizo una pausa para darle un toque dramático. Me convierto en su jefe de cocina en lugar de su cena. El embajador Krex se inclinó hacia adelante. Y si pierden, Max se encogió de hombros. Entonces tendrán al humano más experimentado de la galaxia. Los alienígenas comenzaron a charlar animadamente entre ellos. Claramente, estas cosas no solían suceder así. El chef Gorn golpeó la mesa de preparación con su cuchillo de carnicero. Imposible. Nadie desafía las tradiciones culinarias de Cepos Prime. No estoy desafiando sus tradiciones, dijo Max con sensatez. Estoy ofreciendo mejorarlas. El silencio se prolongó hasta que el embajador Krex se aclaró la garganta, que sonó como metal rechinando. Esto no tiene precedentes. Todo lo bueno comienza con algo sin precedentes, dijo Max. ¿Creen que el primero que decidió ahumar una falda seguía la tradición? No. Fue un visionario, un pionero, un hombre que miró un trozo de carne duro y dijo, apuesto a que puedo hacer esto. Increíble si aplico la combinación correcta de tiempo, temperatura y paciencia. Los 4 ojos del chef Gorach se entrecerraron. Te burlas de nuestras costumbres, humano. No me burlo de nada. Solo digo que cocinar es más que sal y gritos. Max señaló la cocina primitiva. Mira este montaje. Tienes la pasión. Tienes la dedicación. Pero estás trabajando con técnicas de la edad de piedra. Es como intentar pintar a la Mona Lisa con un palo mojado en barro. La sacerdotisa Valka dio un paso al frente, sus rasgos de obsidiana irradiando una valla. Nuestros rituales culinarios han mantenido a nuestra gente durante milenios. Y estoy seguro de que así es, dijo Max diplomáticamente. Pero estar mantenido y satisfecho son 2 cosas diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien terminó una comida aquí y dijo, «Guau, eso estuvo increíble. ¿Necesito la receta?» Los alienígenas intercambiaron miradas inseguras. Al parecer, esto no era algo común. El capitán Tain se cruzó de brazos. ¿Qué propones exactamente, humano? Un concurso de cocina. Yo contra el chef Gorak. Mismos ingredientes, técnicas diferentes. Deja que tu gente juzgue qué enfoque produce mejores resultados. Max sacó su termómetro de carne y lo hizo girar como un pistolero. Si gana Gorornak, tendrás tu festín tradicional y yo me iré en silencio. Pero si gano, me convierto en jefe de cocina y empezamos a manejar las cosas a mi manera. Esto es absurdo, balbuceó Gorax. No me voy a dejar desafiar por comida que ni siquiera puede defenderse. De hecho, dijo Max, ese es precisamente el problema con tu filosofía culinaria.
Estás tan centrado en la intimidación que has olvidado que se supone que la comida debe saber bien. El embajador Krex levantó las 4 manos para pedir silencio. Los términos son aceptables. Convocaremos el juicio de sabores. Espera. El capitán Tne intervino. ¿Y si el humano intenta escapar durante esta competición? Max se rió. ¿Escapar con mi ahumador? Esa cosa pesa 180 kilogramos y tarda 2 horas en calentarse bien. Además, ¿a dónde voy a ir? Este es un planeta alienígena. Probablemente me devoraría algo peor que ustedes antes de que pudiera recorrer 1 kilómetro. Hace un punto válido. Belker lo admitió. Entonces está decidido, declaró Krex. El desafío tendrá lugar al atardecer ante la multitud reunida. Cada chef preparará su mejor plato con los ingredientes tradicionales. Sobre esos ingredientes, dijo Max. ¿Con qué estamos trabajando exactamente? La expresión de Gornik se tornó depredadora. La mejor selección de cepos prime. Carne fresca de Terran, perfectamente madurada y estresada para un sabor óptimo. ¿Carne de Terran? Max abrió mucho los ojos. ¿Te refieres a animales terrestres? No animales, dijo Gorak con evidente deleite. Humanos, hemos estado recolectando especímenes durante meses para preparar el festín. Max sintió un nudo en el estómago. Han estado recolectando humanos de la mejor calidad, le aseguró Belker. Científicos, artistas, filósofos, cada uno cuidadosamente seleccionado por sus perfiles de sabor únicos. Eso es, empezó Max y luego se detuvo. Enfadarse no ayudaría a la situación, y definitivamente no ayudaría a la pobre gente que aparentemente estaba encerrada en algún lugar como platos del menú. Bien, nueva regla. No usamos carne humana. Pero ese es el ingrediente tradicional, protestó Gorak. Entonces tendremos que ampliar tus horizontes culinarios, dijo Max con firmeza. ¿Qué más tienes? El capitán Tain señaló una serie de jaulas en la pared del fondo. Mantenemos una selección de fauna local para variar. Max se acercó a investigar y se arrepintió al instante. Las criaturas en las jaulas parecían sacadas de un libro de biología y convertidas en un desastre para controlar la ira. Había algo que parecía una mezcla entre una langosta y un crimen de odio. Otra cosa que parecía hecha completamente de dientes y malas intenciones. Y en la jaula más grande, algo que solo podía describirse como agresivamente morado. ¿Estos son tus animales locales? Preguntó Mac. ¿La bestia del desprecio? Preguntó TH, señalando al híbrido de langosta y crimen de odio, naturalmente agresivo, que ablanda la carne con su furia constante. El Bank, continuó, señalando a la criatura con dientes. 7 tipos diferentes de veneno le dan a la carne una sensación de hormigueo única. Y el Sorblat, terminó. Señalando la cosa morada. Grita constantemente, lo que le añade complejidad al sabor. Max observó la colección de combustible para pesadillas alienígenas. Bien. ¿Y cómo suelen prepararlos? Los echamos en un hoyo con un poco de sal y esperamos a que dejen de moverse, dijo Gorik con orgullo. Eso no es cocinar. Es solo crueldad animal organizada. Max se frotó las sienes. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Trabajaré con sus ingredientes locales, pero los trataremos con respeto. Estas criaturas merecen algo mejor que ser torturadas hasta la muerte para mejorar mínimamente el sabor. Los alienígenas parecían confundidos. Velcro ladeó la cabeza. ¿Quieren honrar la comida? Quiero cocinarla bien. Hay una diferencia entre extraer sabor mediante la técnica y simplemente hacer sufrir a las cosas porque crees que sufrir es igual a sazonar. Mac abrió su kit de especias y empezó a colocar los recipientes. El verdadero sabor proviene de comprender los ingredientes, no de traumatizarlos. Blasfemia, rugió Gornek. Los gritos son esenciales. Los gritos son solo ruido, replicó Max. ¿Quieren sabores complejos? Les daré sabores complejos,
pero lo estamos haciendo bien. Se giró para dirigirse a la creciente multitud de alienígenas que se agolpaban en la cámara de preparación. Damas y caballeros de Séparos Prime, están a punto de presenciar algo especial. No solo una competencia de cocina, sino una demostración de lo que sucede cuando se combina el respeto por los ingredientes con la técnica. Mac encendió su ahumador, y el familiar sonido del gas al encenderse le trajo una sensación de calma. Esto va a llevar tiempo, así que espero que estén todos cómodos. Una buena barbacoa no se puede apresurar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el embajador Krex. Para obtener los resultados adecuados. Unas 6 horas para la bestia despreciable, 4 para el Bank y probablemente 8 para lo que sea esa cosa morada. La multitud murmuró con incredulidad. El chef Gornek rió. ¿6 horas? Puedo tener mi sorpresa de hígado lista en 30 minutos. Y eso, dijo Max, empezar a sazonar la primera criatura con una cuidadosa mezcla de especias es exactamente por lo que van a perder. Mientras M trabajaba explicando su proceso a los fascinados extraterrestres, no pudo evitar notar que el capitán Tyne lo observaba con creciente interés. El guerrero había cogido uno de los contenedores de especias de Mac y lo examinaba como si contuviera los secretos del universo. ¿Qué es esto?, preguntó Tne, sosteniendo una botella de pimentón. Eso es pimentón. Está hecho de pimientos secos. Le da un dulzor ahumado y un color precioso. Tne destapó la botella e inhaló profundamente. Su expresión cambió por completo, pasando de la de un guerrero escéptico a la de alguien que experimentaba un despertar religioso. Esto es magnífico. Espera a que pruebes lo que me hace, dijo Max con una sonrisa. A su alrededor, la multitud crecía a medida que se corría la voz por la ciudad. Al parecer, los concursos de cocina públicos no eran una forma común de entretenimiento en Cepos Prime, probablemente porque la mayor parte de la preparación de la comida implicaba gritar en lugar de sazonar. Que empiece el desafío, anunció el embajador Krex. Mac miró su ahumador, que ahora producía perfectas nubes blancas de humo aromático, y luego al chef Gorak, que ya estaba cortando algo que aún intentaba escapar. «A jugar», murmuró Mac, y se puso a trabajar. Las siguientes 6 horas se convirtieron en el espectáculo culinario más extraño de la historia galáctica. A un lado de la cámara de preparación, el chef Gorak trabajaba con la energía frenética de quien cree que la violencia es un condimento. Al otro, Max se movía con la precisión deliberada de un maestro artesano que entendía que la buena comida requiere paciencia, técnica y un sano respeto por las leyes de la física. La primera regla de la barbacoa, anunció Mac a su creciente público mientras examinaba cuidadosamente a la despreciable bestia. Conoce tu proteína. Este pequeñín ha estado estresado hasta la médula, lo que significa que sus músculos estarán duros como una langosta a menos que lo tratemos bien. La bestia despreciable, que parecía como si alguien hubiera cruzado una langosta con mala actitud y una motosierra, chasqueó las garras amenazadoramente. Mac asintió con aprobación. ¿Ves esa tensión muscular? Eso es lo que pasa cuando vives toda la vida dispuesto a luchar. Necesitamos reducir eso poco a poco. Dejar que esas fibras se relajen. Mientras tanto, Gorak atacaba a su propia bestia despreciable con lo que parecía una masa medieval. Ablandar a través del trauma, bramó, cada golpe acompañado de sonidos cada vez más angustiados de su ingrediente. Romper la resistencia. Eso no es ablandar, gritó Mac. Eso es simplemente hacer hamburguesa con pasos adicionales. Mac comenzó su trabajo de preparación con el metódico cuidado de un cirujano. Primero, despachó humanitariamente a la bestia despreciable con un corte rápido y limpio que silenció sus chasquidos al instante. Las hormonas del estrés arruinan la carne, explicó a la multitud fascinada. Quieres que el animal esté tranquilo. Cuando muere, no se aterroriza. Varios extraterrestres del público intercambiaron miradas. Al parecer, era un concepto revolucionario. Después llegó el aliño seco, y aquí fue donde los años de experimentación de Max dieron sus frutos.
Había pasado el viaje estudiando las muestras de especias extraterrestres que Craigslist le había proporcionado, y había desarrollado lo que llamaba su mezcla intergaláctica. Pimentón para el color y el dulzor, comino para el terroso, una raíz de cefrina local que sabía como el primo más interesante del ajo, y su arma secreta, una especia derivada de jalapeños terrestres que había metido de contrabando en su kit personal. La clave de un buen aliño es el equilibrio, dijo Max, masajeando la mezcla de especias en el caparazón de la bestia despreciable con manos expertas. Se busca picante, pero no tanto que abrume los sabores naturales. Se busca dulzura para equilibrar la sal, terroso para afinar las notas más exóticas. El capitán Tain se había posicionado al frente del público, sosteniendo el recipiente de pimentón de Max como un artefacto religioso. Cuéntame más sobre este equilibrio, dijo, claramente hipnotizado. Piénsenlo como un combate, dijo Max, conociendo a su público. Tienen armas diferentes para cada situación, ¿verdad? No se usa un martillo de guerra cuando se necesita una hoja de precisión. Lo mismo con las especias. Cada una tiene una función. Pasó al Bank, la criatura que era básicamente un bocado de dientes con delirios de ser un vertebrado. Este tipo va a ser interesante. 7 venenos diferentes significan 7 compuestos de sabor diferentes. La mayoría de la gente intentaría neutralizarlos, pero creo que podemos trabajar con ellos. ¿Trabajar con veneno?, preguntó Belker, intrigada a su pesar. La capsación es técnicamente un veneno, dijo Max, fileteando cuidadosamente el Bank. También lo es el alcohol. La diferencia entre veneno y condimento suele ser solo cuestión de dosis y preparación. Creó un adobo especial para el Bank, usando frutas locales ácidas para neutralizar las toxinas más peligrosas y conservar las que aportarían notas de sabor únicas. La cocción lenta y a baja temperatura descompone la mayoría de los compuestos dañinos y concentra los interesantes. Al otro lado de la cámara, Gorak preparaba su característica sorpresa de hígado chillón, que parecía consistir en arrojar órganos al azar a una olla y esperar lo mejor. El componente chillón provenía del hecho de que algunos órganos aún estaban técnicamente vivos, retorciéndose en lo que Max solo pudo describir como una tortura culinaria. 1 minuto, anunció Gorik con orgullo. Velocidad tradicional. 15 minutos, repitió Mac, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera se puede sellar bien en 15 minutos, y mucho menos desarrollar sabores complejos. El verdadero espectáculo era el Sorblat, la criatura agresivamente púrpura que había estado proporcionando una banda sonora constante de chillidos furiosos desde la llegada de Mac. Era aproximadamente del tamaño de un cerdo pequeño cubierto de lo que parecía ser pelaje hecho de pequeños tentáculos, y llevaba horas chillando sin parar. Pobrecito, seguramente le duele la garganta, dijo Max con compasión. A ver si podemos ayudarlo. Se acercó a la jaula lentamente, hablando con tono tranquilizador. Hola, amigo. Sé que esta situación es horrible, pero me aseguraré de que salgas con dignidad. De acuerdo. Los gritos del Sorblat se calmaron hasta convertirse en un gemido confuso. Varios extraterrestres jadearon. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Velcro. Resulta que la mayoría de las criaturas responden bien a ser tratadas como seres vivos en lugar de ingredientes, dijo Mac abriendo la jaula con cuidado. Un concepto revolucionario, lo sé. El Sorblot permitió a Mac sacarlo de la jaula sin que volviera a gritar. Mac lo despachó rápida y limpiamente, y luego comenzó la preparación más compleja de su carrera. La carne morada tenía un patrón marmoleado inusual que le recordaba a la carne de Wagyu, pero con una textura que sugería que podría ser más parecida al pato. Esto va a requerir un enfoque diferente, Macused, estudiando la carne. Algo entre un confitado y un asado lento, quizás envuelto en hojas locales para conservar la humedad. Encontró unas hojas anchas y aromáticas que crecían en macetas alrededor de la cámara y creó una elaborada envoltura, sazonando el Sorblat con una compleja mezcla que incluía hierbas locales,
especias de la tierra y una salsa hecha con frutas alienígenas fermentadas con las que había estado experimentando. Para entonces, la multitud había crecido hasta llenar toda la cámara y extenderse a los pasillos. Se había corrido la voz por toda la ciudad de que algo sin precedentes estaba sucediendo en la cámara de preparación, y al parecer la mitad de los mejores de Cepro habían decidido presenciarlo. «Fíjense en el humo que produce», dijo Max, señalando su ahumador, que ahora producía nubes constantes de humo aromático que dejaban a toda la audiencia alienígena fascinada. Esto es lo que pasa cuando controlas tu fuente de calor. Temperatura constante, combustión limpia y la combinación perfecta de astillas de madera para un sabor complejo. El humo en sí se había convertido en una fuente de fascinación. Varios extraterrestres intentaban capturarlo en recipientes, mientras que otros simplemente permanecían de pie entre las nubes de humo con expresiones de pura felicidad. «¿Qué clase de brujería es esta?», gritó un extraterrestre. «No es brujería. Es ciencia», respondió Mac, comprobando su termómetro. «Gestión adecuada del flujo de aire, control de la temperatura y comprensión de cómo las diferentes maderas imparten distintos sabores. Esta mezcla en particular incluye nogal americano para el humo base, cepri local y madera oscura para el dulzor, y un toque de madera de manzano para ese toque afrutado». El chef Gornek, mientras tanto, daba los toques finales a su sorpresa de hígado gritante. Se veía exactamente como se esperaría de algo llamado sorpresa de hígado gritante. Una masa retorcida y burbujeante de órganos en diversas etapas de agonía, sazonada con lo que parecía ser nada más que sal y arrepentimiento. He aquí, Gorak anunció el festín tradicional de nuestros antepasados. La atención de la multitud se dividió entre el plato agresivamente tradicional de Gor y el ahumador de Max, que había alcanzado la temperatura perfecta y ahora trabajaba su lenta magia en 3 preparaciones completamente diferentes. El capitán Tain se había acercado a la estación Max y observaba cada movimiento con la intensidad de quien aprende los secretos más profundos del universo. «La paciencia que requiere este proceso», dijo, «es como prepararse para una larga campaña». «Exactamente», dijo Max, complacido de que alguien lo estuviera entendiendo. «Una buena barbacoa es como una buena estrategia. Se planifica con antelación. Se controlan los recursos. Se adapta a las condiciones cambiantes. Y nunca se apresuran los momentos críticos». Abrió el ahumador para comprobar su progreso. Y el aroma que se escapó hizo que la mitad del público alienígena se desmayara. La bestia despreciable estaba adquiriendo un hermoso color caoba. El banc comenzaba a caramelizarse por los bordes. Y el sorblat soltaba jugos que olían a una mezcla entre confit de pato y algo que no existía en la tierra, pero que debería existir. «Comprobación de temperatura», anunció Mac, deslizando su termómetro en la bestia despreciable. «Buscamos una temperatura interna de unos 160 grados Ceprine, que debería corresponder a una textura perfecta sin estirar la carne». «¿Cómo se sabe la temperatura correcta?», preguntó Velcro, genuinamente curioso. «La experiencia, sobre todo, pero también la comprensión de la ciencia. Las diferentes proteínas se desnaturalizan a diferentes temperaturas. Cocinarlas muy poco no deshace las fibras duras. Cocinarlas demasiado exprime toda la humedad y el sabor». Con el paso de las horas, Mac continuó sus comentarios, convirtiendo el concurso de cocina en una improvisada clase magistral de técnica culinaria. Explicó todo, desde la reacción de Maillard hasta la importancia del reposo de la carne, desde el papel de la sal para realzar el sabor hasta cómo los diferentes métodos de cocción afectan la textura. El público alienígena estaba completamente cautivado. Muchos tomaban notas, y Mac notó que varios probaban a escondidas sus diversas mezclas de especias cuando creían que nadie los veía. «Última comprobación de temperatura», anunció Mac mientras el sol comenzaba a ponerse sobre cepos prime. «Scorn Beast está perfecto. Bank está bellamente caramelizado». Y el sorblat abrió el envoltorio de hojas para revelar una carne tan tierna que prácticamente se deshacía.
El Sorblat está listo para cambiar por completo tu comprensión de lo que puede ser la comida. El hígado de Gornik, que gritaba de sorpresa, había dejado de gritar hacía una hora, principalmente porque todo lo que contenía finalmente había muerto. Reposaba en su olla como un desafío al concepto de alimento comestible. Gris y sin vida a pesar de estar técnicamente cocido. Damas y caballeros, el embajador Krex anunció, ha llegado la hora del juicio de sabores. El jurado se reunió como un tribunal del destino culinario. El embajador Krex ocupó su lugar en el centro, flanqueado por la sacerdotisa Belcara y otros 3 safarianos de alto rango cuyos títulos M no podía pronunciar, pero cuyas expresiones sugerían que se tomaban la comida muy en serio. El capitán, a pesar de no ser un juez oficial, se colocó lo suficientemente cerca para presenciar cada bocado. Primero se probará la preparación tradicional, anunció Krex, señalando la creación de Gornek. El chef Gornek se adelantó con su hígado chillón, que por suerte había dejado de chillar, pero ahora parecía algo que pertenecía a un contenedor de residuos médicos en lugar de a un plato. La masa gris y grumosa reposaba en su recipiente como un desafío al concepto mismo del apetito. Miren, declaró Gornek con el orgullo de quien nunca se había cuestionado si chillar realmente mejoraba el sabor. El festín ancestral de Séparos Prime, preparado de forma tradicional y transmitido de generación en generación. Los jueces se acercaron al recipiente con la solemnidad de quienes cumplen un deber sagrado. Levantó una cucharada de la masa gris, la observó un momento y se la llevó a la boca. Su expresión permaneció neutra durante exactamente 3 segundos antes de que su rostro se contrajera en lo que Max solo pudo describir como un disgusto diplomático. Tiene, dijo con cuidado, el perfil de sabor tradicional. Los demás jueces tomaron sus muestras, cada uno con la misma cara de póker diplomática que sugería que estaban experimentando algo entre una intoxicación alimentaria y una crisis existencial. A un juez se le llenaron los ojos de lágrimas. Otro emitió un sonido que podría haber sido de agradecimiento, pero que sonó más como una tristeza contenida. La textura, según un juez, es auténticamente desafiante. La complejidad del sabor, añadió otro, sigue siendo tradicional. Mac observó esta presentación con creciente comprensión. No eran expresiones de satisfacción culinaria. Eran los rostros de personas que habían estado comiendo comida horrible durante tanto tiempo que se habían convencido de que debía saber a castigo. Y ahora, el embajador Krex anunció con evidente alivio poder dejar de comer la creación de Gor, la preparación humana. Max se adelantó con su trío de platos, cada uno cuidadosamente dispuesto para mostrar la belleza natural de la comida bien preparada. La bestia despreciable brillaba con un glaseado caoba. Su caparazón abierto revelaba una carne perfectamente blanca y hojaldrada. El ven había sido cortado en medallones que mostraban la hermosa caramelización y el complejo marmoleado de sabores. Y el sorblat, aún envuelto en sus hojas aromáticas, desprendía nubes de vapor fragante cuando Mac abrió la presentación. «Damas y caballeros», dijo Max, «les presento los mismos ingredientes que siempre han usado, pero preparados con respeto, técnica y unas 6 horas de paciencia». Los jueces se acercaron a la exhibición de Max y sus expresiones cambiaron al instante. Donde el plato de Gorik había provocado resistencia diplomática, la comida de Max inspiraba algo cercano al asombro. Los aromas por sí solos los estaban afectando de maneras inesperadas. Belelka tomó la primera muestra, un trozo de la bestia del desprecio. Lo levantó con cuidado, observando el color y la textura perfectos, y se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Durante un largo momento, no dijo nada. Masticó lentamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, la confusión y lo que parecían ser las primeras etapas de una experiencia religiosa. «Esto es», dijo finalmente, con la voz, apenas por encima de un susurro. «Imposible». Los demás jueces se acercaron, cada uno tomando muestras de la bestia del desprecio. La reacción fue inmediata y universal. Los ojos se abrieron de par en par,
Las mandíbulas cayeron y varios alienígenas emitieron sonidos que, según Mac, indicaban placer, pero que podrían haber sido el equivalente alienígena a que les volaran la cabeza. ¿Cómo? Un juez logró convencerse. ¿Cómo es la misma criatura? La misma criatura, con un enfoque diferente, dijo Max. Has estado tratando a tus ingredientes como enemigos a vencer. Yo los traté como compañeros en la creación de algo hermoso. El capitán Tane, incapaz de contenerse más, tomó una muestra. En el momento en que la bestia despreciable, perfectamente sazonada y cocinada, tocó su paladar, su visión del mundo cambió por completo. Este era un guerrero que había conquistado planetas, comandado flotas y enfrentado horrores cósmicos, y fue derrotado por un adobo seco bien aplicado y 6 horas de control humeante. A la intemperie, suspiró. ¿Qué brujería es esta? No es brujería, dijo Max con paciencia. Es solo buena técnica. El aliño seco descomponía las proteínas duras y le aportaba complejidad al sabor. El lento ahumado mantenía la carne húmeda mientras desarrollaba la corteza exterior. La temperatura controlada aseguraba una cocción uniforme. Pero los jueces no escuchaban su explicación. Habían pasado a los medallones Bank, y sus reacciones fueron aún más impactantes. El cuidadoso equilibrio que M había logrado entre los venenos naturales de la criatura y sus condimentos complementarios creaba perfiles de sabor que simplemente no existían en la cocina cefriana. Dulce y picante, murmuró Belcata, con lágrimas corriendo por sus mejillas color obsidiana. ¿Cómo supiste equilibrar las toxinas con el dulzor? Química, dijo Max. La mayoría de los venenos son alcalinos, por lo que los ácidos neutralizan los compuestos peligrosos a la vez que conservan las interesantes notas de sabor. Un poco de dulzor equilibra el picante, y la cocción lenta concentra todo en algo completamente nuevo. La multitud de espectadores se apiñaba, intentando captar incluso el más leve aroma de las creaciones de Mac. Varios alienígenas habían empezado a llorar a mares, aparentemente abrumados al descubrir que la comida podía ser algo más que una prueba de resistencia. Pero fue el sorblat el que realmente los destrozó. Cuando el embajador Krex desenvolvió la creación al vapor con hojas y dio el primer bocado, su reacción fue inmediata y profunda. Los condimentos cuidadosamente equilibrados, la textura perfecta lograda mediante una cocción lenta y controlada, y los sabores naturales de la carne, realzados en lugar de enmascarados, crearon algo que trascendía la simple comida y entraba en el reino del arte. Krex masticó lentamente, cerrando los ojos en lo que parecía una meditación. Cuando los abrió de nuevo, miró a Mac con una expresión que mezclaba reverencia y total desconcierto. «Humano», dijo en voz baja, «¿qué has hecho?» «He cocinado la cena», dijo Mac simplemente. «¿Cómo se supone que se cocina?» El jurado estaba completamente desorganizado. Varios jueces sollozaban abiertamente. Uno había caído de rodillas y rezaba lo que Max supuso eran oraciones a la deidad que gobernaba la buena comida. El capitán miraba su plato vacío como si albergara los secretos del universo. «Esto no tiene precedentes», susurró Belcaro. «En todos los milenios de nuestras tradiciones culinarias, nunca hemos experimentado nada que se acerque a este nivel de sabor», sugirió Max. «Trascendencia», corrigió ella. El chef Gornak, viendo cómo su visión del mundo se desmoronaba en tiempo real, dio un paso al frente con su enorme cuchillo de carnicero en alto. «Esto es imposible. Se supone que la comida no debe traer alegría. Se supone que debe proporcionar sustento a través del sufrimiento». «¿Quién lo dice?», preguntó Mac con sensatez. «La comida es uno de los grandes placeres de la vida. Une a las personas. Nutre el alma tanto como el cuerpo. Y debería hacerte feliz, no traumatizar». La multitud murmuraba en señal de asentimiento, muchos asintiendo como si Mac acabara de articular algo que siempre habían sentido pero nunca habían podido expresar. El embajador Craig se levantó lentamente, con expresión seria por el peso de tomar una decisión que transformaría toda su civilización. «El juicio es claro», anunció.
La preparación del humano es superior en todos los sentidos. Los sabores son más complejos, las texturas más placenteras, y la experiencia en general trasciende el simple sustento para alcanzar lo que solo puede describirse como arte. La multitud estalló en vítores, aunque Mac notó que muchos de los vítores sonaban más como sollozos de alivio. Además, continuó Cracks, de acuerdo con los términos del desafío, Marcus Rodríguez queda nombrado jefe de cocina de Seporos Prime con plena autoridad sobre todas las operaciones culinarias. El chef Gornek lanzó un rugido de furia y cargó con su cuchillo de carnicero. Pero el capitán Tyne lo interceptó con la velocidad de quien acaba de descubrir el significado de la vida a través de un buen sazonado. «Retírate, Gornek», ordenó Tyne, con la autoridad de su guerrero reforzada por el fervor de un recién convertido. El humano nos ha mostrado el camino hacia la iluminación culinaria. Seríamos unos tontos si rechazáramos tal sabiduría. Gorik miró a su alrededor, solo viendo rostros llenos de asombro y gratitud dirigidos al humano que acababa de revolucionar su comprensión de la comida. Lentamente, bajó su cuchillo. Pero las tradiciones, dijo débilmente. Las tradiciones, dijo la sacerdotisa Valcar, aún secándose las lágrimas, eran claramente inadecuadas. Hemos estado viviendo en la oscuridad culinaria, confundiendo el sufrimiento con el sabor, la brutalidad con la técnica. Se volvió hacia Mac con algo parecido a la adoración en sus 6 ojos. Maestro Chef Rodríguez, nos enseñará estos métodos sagrados. M miró a su alrededor, llena de caníbales reformados que lo miraban como si les hubiera enseñado el fuego por primera vez. No era exactamente como había planeado pasar su carrera, pero era mejor que trabajar en Big Petes. Sí, dijo, Rodar se afanaba. Creo que podemos llegar a un acuerdo. 6 meses después, Mac se encontraba en la plataforma de observación de su restaurante insignia, el tentáculo humeante, observando cómo el atardecer teñía el cielo de Seporos Prime de tonos carmesí y dorado. Bajo él, la ciudad se había transformado de una pesadilla gótica a algo casi acogedor. Si entrecerrabas los ojos e ignorabas la arquitectura, que aún parecía diseñada por alguien con serios problemas de compromiso, en cuanto al concepto de alegría, los cambios habían sido drásticos y rápidos. A las pocas semanas de su victoria sobre el jefe Gorak, Mac había fundado la primera academia culinaria intergaláctica con campus en 17 mundos diferentes y una lista de espera que se extendía por 3 sistemas estelares. Su libro de cocina, Barbacoa a través de la galaxia, una guía para humanos sobre cómo no envenenar a los extraterrestres, se había convertido en la publicación más vendida de la historia de Ceprian. Aunque, hay que reconocerlo, sus logros literarios anteriores se habían limitado a textos religiosos sobre el significado espiritual de la comida que grita. Maestro Chef, dijo el capitán Tyne, acercándose con la reverencia que había adoptado desde su revelación del pimentón. Ahora era el jefe de seguridad de Mac y el principal promotor de las técnicas de sazonado adecuadas. Los informes matutinos de las colonias exteriores. Mac aceptó la tableta y revisó las actualizaciones de su imperio culinario en rápida expansión. Los regalianos finalmente dominaban el arte de la cocción lenta y a fuego lento, aunque aún les costaba asimilar que no todo debía cocinarse a temperatura de plasma. Los centuranos habían adoptado el ahumado con fervor religioso, construyendo ahumadores para templos visibles desde la órbita, y los andromedanos habían desarrollado 17 nuevas variedades de hierbas cultivadas en el espacio, diseñadas específicamente para complementar los condimentos característicos de Mac. ¿Cómo va el programa La Season de la Tierra?, preguntó Mac. Mejor de lo esperado, respondió Tyne. La solicitud del embajador Krex de más embajadores coloniales ha sido recibida con sorprendente entusiasmo. Al parecer, muchas de sus especies están ansiosas por difundir las técnicas culinarias adecuadas por toda la galaxia. Mac sonrió, recordando el último informe de Quick al gobierno de la Tierra. El embajador había pasado por alto por completo la ironía de solicitar más humanos para el intercambio cultural, pues, por alguna razón, olvidó mencionar que el plan original implicaba comérselos. El gobierno de la Tierra,
Entusiasmado ante la perspectiva de un intercambio cultural intergaláctico y completamente ajeno al incidente de casi canibalismo, había aprobado un programa de intercambio completo. El resultado fue que algunos de los mejores chefs de la Tierra estaban ahora dispersos por la galaxia, enseñando a los extraterrestres la diferencia entre la cocina y los crímenes de guerra culinarios. Mac había recibido informes de transformaciones milagrosas de antiguas culturas guerreras que habían descubierto que la comida bien preparada era mucho más satisfactoria que la conquista. Y varios planetas habían declarado la paz galáctica tras probar por primera vez algo bien sazonado. ¿Y Gorak?, preguntó Mac. La expresión de Tain se suavizó. Está progresando muy bien en el programa de rehabilitación. Su falda de ayer alcanzó lo que solo puedo describir como un sazón adecuado. Solo le gritó a la carne 2 veces durante la preparación, lo cual es una mejora significativa. Mac asintió con aprobación. La conversión del ex-chef a las técnicas culinarias adecuadas había sido más lenta que la de los demás, pero Mac creía en la redención a través de la educación. Goruk estaba ahora inscrito en el programa de control de la ira de Mac mediante un sazonado adecuado, aprendiendo a canalizar sus tendencias agresivas hacia la búsqueda más productiva de la formación perfecta de la corteza en las carnes ahumadas. «Maestro chef», gritó la sacerdotisa Belcara desde el piso inferior del restaurante. Había cambiado su siniestra túnica negra por un delantal de chef que decía: «Besa al cocinero, pero cuidado con los 6 brazos», y su fervor religioso se había redirigido hacia el arte sagrado de la preparación de salsas. El servicio de la noche está a punto de comenzar. Su presencia nos honraría. Mac bajó a la cocina, donde su equipo de caníbales reformados trabajaba con la precisión de una unidad militar y la pasión de verdaderos creyentes. La transformación había sido notable. Donde antes abordaban la preparación de alimentos con el entusiasmo de torturadores medievales, ahora se movían con la fluidez de artistas que crean obras maestras comestibles. La cocina en sí no se parecía en nada a la horrible cámara de preparación donde Mac había desafiado por primera vez su visión del mundo culinario. Ahumadores de última generación se alineaban en una pared, cada uno calibrado con precisión y mantenido con esmero. Las unidades de almacenamiento con temperatura controlada albergaban una variedad de especias que habrían hecho llorar de alegría a Gordon Ramsay. Y en el centro de todo, el ahumador original de Mac se alzaba como un santuario. Todavía en uso diario, pero ahora rodeado de delicias alienígenas perfectamente preparadas. ¿Especiales de esta noche?, preguntó Mac, revisando el menú. Bestia glaciar andoriana con su condimento seco característico, informó Belcar. Ahumados lentamente para 14 horas hasta que alcance su punto justo de ternura. Flamene venuiano en la tradicional salsa estilo Carolina de la Tierra, y para nuestros comensales aventureros, gusano de hielo plutoniano preparado con su revolucionaria metodología de respeto por los ingredientes. Mac asintió con aprobación. Cada plato representaba meses de experimentación, aprendiendo a trabajar con la biología y la química alienígenas para crear sabores que trascendían las barreras de las especies. La bestia glaciar andoriana, por ejemplo, al principio parecía imposible de cocinar correctamente debido a su estructura muscular cristalina. Pero Mac había descubierto que un ahumado largo y lento a exactamente 112 grados centígrados podía transformarla en algo que sabía a la intersección cósmica de falda y baño de mar. El servicio nocturno comenzó, y Mac observó con orgullo cómo su personal se desplazaba por sus puestos con precisión coreografiada. Antiguos entusiastas de la tortura ahora presentaban platos con estilo artístico. Escaníbales discutían maridajes de vinos con paladares sofisticados. El capitán Tain, quien se había autoproclamado similar, a pesar de no tener formación académica, guiaba a los clientes a través de los perfiles de sabor con la pericia táctica de quien planea una campaña militar. Los propios clientes representaban la nueva realidad de Cepos Prime, donde antes la población se reunía solo para festines rituales llenos de gritos y sufrimiento. Ahora se reunían para celebrar la sencilla alegría de la comida bien preparada. Las familias compartían comidas, y de hecho, sonreían al comer.
Los negocios se cerraban con proteínas bien condimentadas, en lugar de con la intimidación ritual. Los niños crecían entendiendo que la comida debía tener buen sabor, no servir como un ejercicio de resistencia para fortalecer el carácter. El joven Zeprin, maestro chef, se acercó nervioso. Era Crix, uno de los estudiantes más prometedores de Mac en la academia culinaria. He completado la tarea que me encomendaste. Mac aceptó el plato que Crix le ofreció. Era una preparación sencilla de tubérculos locales, pero habían sido tratados con cuidado y sazonados con comprensión, en lugar de con violencia indiscriminada. Mac dio un mordisco y asintió con aprobación. Buen trabajo con el cuchillo, dijo. Distribución uniforme de los condimentos. Estás aprendiendo a escuchar a los ingredientes en lugar de intentar dominarlos. Esto es exactamente lo que quiero ver. Los ojos de Crix brillaron de orgullo. Utilicé las técnicas de meditación que nos enseñaste. Intenté comprender en qué querían convertirse las verduras en lugar de someterlas. Esa es la diferencia entre cocinar y abusar de la comida, dijo Mac. Y lo estás consiguiendo. A medida que avanzaba la velada, recorrí el comedor, atendiendo a los clientes y supervisando el servicio. En una mesa, un grupo de antiguos sacerdotes guerreros discutía las implicaciones filosóficas del sazonado adecuado. En otra, una familia enseñaba a sus hijos a apreciar la sutil complejidad de la salsa característica de Mac. En un rincón, el embajador Crix recibía a una delegación del sistema Ceti de Tao, usando la comida de Mac como palanca diplomática para negociar lo que parecía ser un tratado de paz galáctico. La ironía, reflexionó Mac al capitán Tain, es que originalmente me invitaron aquí para comerme, y ahora no pueden imaginarse comiendo nada que no haya preparado. Tain asintió con gravedad. Tu llegada marcó el fin de nuestra oscura era de ignorancia culinaria. Éramos bárbaros viviendo en un mundo sin sazonado ni control de temperatura adecuados. Nunca fueron bárbaros, corrigió Matt. Estabas trabajando con información incompleta. Todos tenemos el potencial de crear algo hermoso si se nos proporcionan las herramientas y técnicas adecuadas. Al caer la noche y al terminar los últimos clientes de comer con expresiones de satisfacción, M comenzó a planificar la siguiente fase de expansión. Llegaban informes de toda la galaxia sobre civilizaciones que jamás habían experimentado una preparación de alimentos adecuada. El imperio vegano, a pesar de su nombre, aparentemente llevaba siglos viviendo solo de una pasta nutricionalmente completa pero sin sabor. Las formas de vida basadas en silicio de los mundos cristalinos nunca habían considerado que su dieta mineral pudiera mejorarse con técnicas de preparación adecuadas. El maestro chef, Velcro, se acercó con una tableta de comunicación. Hemos recibido un mensaje prioritario de la Tierra. Mac aceptó el dispositivo y leyó el mensaje del programa de intercambio culinario de la Tierra. Su éxito en Seporos Prime no había pasado desapercibido, y al parecer varias otras civilizaciones alienígenas habían presentado solicitudes para sus propios programas de intercambio cultural. Las solicitudes eran sospechosamente similares a la invitación original de Ceprine, con numerosas menciones de invitados de honor, festines tradicionales y ceremonias de preparación sagradas. Todavía no lo entienden, ¿verdad?, preguntó Mac, mostrándole el mensaje a Tain. Parece que no, respondió. Aunque sospecho que aprenderán como nosotros. Mac observó su restaurante, lleno de la alegre charla de clientes satisfechos y la aromática evidencia de las técnicas culinarias adecuadas. 6 meses atrás, estos mismos extraterrestres se preparaban para cocinarlo y comérselo. Ahora lo trataban como una combinación de deidad culinaria y maestro amado. La transformación había sido tan completa que muchos parecían haber olvidado por completo sus intenciones caníbales originales. ¿Saben qué?, dijo Max, tomando una decisión que transformaría la comprensión de la comida en la galaxia. Avisen a la Tierra. Díganles que acepto todas las solicitudes para programas de intercambio culinario. ¿Todas?, preguntó Belcara, claramente impresionada por la magnitud de tal proyecto. De todas, confirmó M,
Si hay civilizaciones que viven sin el condimento adecuado, sin comprender la alegría que proviene de la comida bien preparada, entonces es nuestra responsabilidad ayudarlas. Señaló a su personal, su familia caníbal convertida, que había encontrado propósito y felicidad con el simple hecho de aprender a cocinar bien. Además, tenemos el mejor personal docente de la galaxia. Los antiguos terroristas de la comida que han visto la luz son los evangelistas más dedicados de la técnica correcta. El capitán Tyne se puso firme. La cruzada culinaria comienza. Comienza la cruzada culinaria. Mac confirmó. Vamos a difundir técnicas culinarias adecuadas por toda la galaxia, una civilización caníbal reformada a la vez. Mientras el personal daba por concluidos los procedimientos nocturnos, Mac se encontraba de nuevo en su plataforma de observación, contemplando la ciudad transformada de Séparos Prime. La arquitectura gótica aún parecía vagamente amenazante, pero ahora se suavizaba con el cálido resplandor que emanaba de los restaurantes, escuelas de cocina y mercados de especias que habían surgido por toda la ciudad. A lo lejos, se construía la primera universidad culinaria intergaláctica de la galaxia, con dormitorios para estudiantes de todo el universo conocido, cocinas de investigación para desarrollar nuevas técnicas y un enorme centro de pruebas donde se podría contener de forma segura la peor cocina de la galaxia y mejorarla gradualmente. El chef Krix se acercó con un informe final. Todas las estaciones están limpias y preparadas para el servicio de mañana. Los ahumadores mantienen la temperatura perfecta y las cámaras de fermentación para las salsas especiales de la próxima semana progresan a la perfección. Excelente trabajo, dijo Max, y lo decía en serio. Hace 6 meses, te preparabas para comer seres sensibles. Esta noche, creaste comida que alegró a cientos de clientes. Eso no es solo crecimiento personal, es evolución. Mientras su personal se retiraba, cada uno deteniéndose para agradecerle las lecciones del día y compartir su entusiasmo por los desafíos del mañana, Mac reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Había pasado de preparar hamburguesas en Big Pets a dirigir un imperio culinario galáctico. De enfrentarse al desempleo a ser venerado como una deidad del buen sazón. La tableta de comunicación sonó con otro mensaje de la Tierra. Más solicitudes de embajadores culinarios, más civilizaciones que, de alguna manera, habían pasado por alto el mensaje de que la comida debía tener buen sabor. Cada solicitud representaba otro mundo de seres que nunca habían experimentado el simple placer de una comida bien preparada. Otra oportunidad para transformar el sufrimiento en satisfacción. Max sonrió, ya planeando menús para especies de las que nunca había oído hablar, imaginando la expresión de asombro en los rostros alienígenas cuando probaran su primera proteína bien sazonada. Mañana comenzaría a entrenar a la siguiente generación de misioneros culinarios, antiguos caníbales que llevarían el evangelio de la buena comida a los rincones más oscuros de la galaxia. No era la carrera que había planeado, pero al contemplar su mundo transformado, lleno de risas y aromas de comida bien preparada, M no podía imaginarse queriendo estar en ningún otro lugar. Después de todo, todos merecían saber a qué sabía la buena comida. Incluso los alienígenas que originalmente planearon devorarlo, especialmente ellos.